Bendecida noche, amada iglesia. ¿Cómo están? Amén, gracias a Dios. Pues sean bienvenidos al Festival de la Palabra. Como sabemos, la palabra de Dios nos sirve para guiar nuestro camino, ese camino que a veces resulta complicado. Pues nos enojamos, peleamos en casa, las cosas en el trabajo no salen bien, algunas amistades se alejan. Sentimos en muchas ocasiones que pareciera que todo va en nuestra contra. Y se nos hace difícil poder ver o sentir las promesas de Dios. En muchos pasajes de la Biblia, Dios nos conecta la fe con la obediencia. Las promesas de Dios están condicionadas a que sigamos las instrucciones que Él nos da. Ser obedientes a su instrucción para que todo nos vaya bien, incluso cuando hay tribulación, todo saldrá bien. Pues Dios en su palabra nos sustenta. Hermanos, este mensaje se llama Caminando en Obediencia. Te pido que me acompañes al Evangelio de Juan, Juan 14, 23, 24. ¿Me responden con un amén cuando ya lo tengan? Amén. Amén. La palabra de Dios dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Perdón, me perdí. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Acompáñame a orar, por favor. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Padre, por este día que nos regalas. Gracias por permitirnos estar esta noche, Padre, en este Festival de la Palabra. Te pido, Padre, que seas tú administrándome, guiándome, Padre, en mis palabras, y que esto sea como una espada de doble filo, Padre, que quede en nuestros corazones sembrado, Padre, pero no solo sembrado y guardado, sino que lo podamos llevar a obra, Padre bendito. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta iglesia, que bendigas a mis hermanos que están en la iglesia, a los que están en la transmisión, Padre bendito. Guárdanos, Padre, y ayúdanos, Padre, a entender esta palabra que hoy tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Voy a desglosar esta palabra en 2 puntos para saber cómo caminar en obediencia. Punto número 1, el instructivo. La palabra de Dios nos decía en el capítulo 23, en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, iglesia, ¿dónde empiezan las instrucciones? Desde donde nosotros podemos seguir el instructivo para que todo nos vaya bien. El versículo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, todas las instrucciones para poder llegar a esos caminos de bendición, ¿dónde creen que están, hermanos? Aquí, en nuestra Biblia. Algunos de los mandatos de Dios pueden sonar tal vez confusos, algunos pueden parecer injustos. Por ejemplo, la Biblia dice que tomes primero el 10% de tu ingreso y lo consagres a Él. Él dice que cuando las personas te hagan mal, les debes devolver con un bien. Que debes perdonar a tu hermano, aun cuando él no te lo pida o no lo merezca. Tienes que perdonar. También nos dice la Biblia que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No solo el que te cae bien, sino a todos. Estas cosas no siempre hacen sentido desde el punto de vista humano. Y si queremos razonar estas cosas divinas, sabes, mi hermano, no se puede. Pero las cosas que no nos hacen sentido a nosotros, aquellas que Dios nos pide que hagamos por fe, Él desea que confiemos en Él y lo obedezcamos siempre.
Y punto número 2, la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. La segunda parte del versículo, el versículo 24 dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínate que te presentas a un lugar y vas acompañado de una persona influyente. Te darían la mejor mesa en un restaurante, te darían prioridad en un banco, te darían la mejor atención en un hospital. Pues así es cuando Dios hace morada en nosotros, se abren puertas de bendición donde no las hay. Y ahí es cuando vemos la diferencia de la vida en obediencia con Dios y una vida sin Dios. La palabra de Dios dice que si obedecemos, guardamos su palabra, el Padre nos amará y hará morada con nosotros. ¿Quién no quisiera que sea Dios quien nos acompañe en todo momento? Que Él vaya delante de nosotros, que no nos vean a nosotros, sino vean a Él. De manera que debemos conocer el instructivo que Dios nos ha dejado. Así que la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. Si sigues su dirección, serás bendecido, velado, cuidado, guardado. Serás favorecido. En una sola palabra, no te faltará nada. Pero ¿realmente sabemos lo que significa este libro? ¿Realmente tenemos conciencia de este manual de instrucciones? ¿No te ha pasado que decimos, no aprendemos a ser padres porque no tenemos un instructivo? Y hacemos referencia cuando compramos un electrodoméstico o vamos a hornear un pan. Así queremos ver las instrucciones para nuestra vida. Y ya están, hermanos, aquí las tenemos. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto durante el camino del desierto, Dios estableció para su pueblo leyes, estatutos y decretos que se debían de cumplir para que todo vaya bien. Él marcó el camino a seguir e incluso las bendiciones que quería para su pueblo que recibieran. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Entonces, estas son las leyes, estatutos y decretos. Debemos de cumplir. ¿Queremos ser buenos padres? Aquí está, hermanos. ¿Queremos ser buenas esposas o esposos? Aquí está. Este es el manual. Inclusive cuando hay enfermedad, tribulación, escasez, tiempos difíciles. Para saber qué hacer, aquí tenemos el manual, hermanos. Regresando a nuestro versículo principal, dice que el que me ama, ¿y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, quien ama al Padre, guarda su palabra. Pero no solamente es leerla, sino dice guardarla en nuestro corazón y llevarla por obra. Es decir, que si Dios dice que tenemos que hacer algo, debemos de hacerlo. Y mi hermano, a eso se le llama obediencia. La obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Dios te da sus promesas por gracia, pero tú puedes disfrutar de sus promesas cuando sigues sus instrucciones. Algunas veces comprendemos las instrucciones de Dios, pero en otras no las entendemos. Y la palabra de Dios no es para racionalizarla, sino para obedecerla, ya sea que entiendas o no la entiendas. Acompáñame a tu Biblia a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6, por favor. ¿Me dan un amén cuando lo tengan?
La palabra de Dios dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué nos dice la palabra? Que si realmente amamos a Dios y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos de andar como Él. Debemos de seguir y obedecer sus leyes, estatutos y decretos. ¿Se acuerdan dónde están las instrucciones? Enséñenme sus manuales. Ah, sí, eso es, amén. Guardar su palabra es obedecer en todo lo que Jehová nuestro Dios nos manda, perdón. Y el verdadero amor de Dios se perfeccionará en nosotros. Dios quiere que nos vaya bien en todo, que seamos prosperados. Nos ha sacado de camino de esclavitud para vivir una vida plena y en abundancia. Tomados de su mano, no desviemos nuestro camino, buscando el consejo en otro lado, cuando tenemos el mejor consejo en nuestro manual. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en caminos fáciles, en lo que el hombre nos ha hecho ver que es mejor, sino en la palabra de Dios que siempre nos guía a caminos de bendición. Y pues mis hermanos, para terminar, hermanos, ya conocen el camino que Dios quiere para ti. ¿Estás leyendo tu instructivo? ¿Cuál de los mandatos de Dios estás queriendo razonar? ¿Te comprometerías a obedecer en fe, aun cuando no lo entiendas? Si todavía no has confiado en Jesús y no te has comprometido a seguirlo, ¿por qué esperar más, hermanos? ¿Por qué retrasar esas bendiciones en nuestra vida por obediencia? De manera que nuestra tarea es conocer el instructivo que Dios nos ha dejado, porque este es nuestro manual de vida. Hermanos, yo sé que cuesta muchas veces ser obediente. Y yo como madre, cuando no me obedece alguno de mis hijos, se siente triste. Imagínense Dios. A veces te da coraje, pero te sientes triste. Imagínense cómo se siente Dios. No busquemos más, amigos. Aquí está. Muchos decimos, ¿por qué a él le va bien y a mí me va mal? Es porque la gracia de Dios nos acompaña. Y para que no envidies o anheles la vida del hermano que le va bien, lee tu manual y verán que llegarán las promesas de Dios a ustedes.